recta final de nuestro resumen informativo. Siempre el cierre con broche de oro de lujo con Luis Gómez. Temas de política de la Unión Europea. Desde Portugal, este contacto con nuestro noticiero. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Yasmani. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a todos los oyentes de la Radio Mavin que nos escuchan. Y hoy vamos a empezar por un tema que terminamos en la semana pasada, aún el tema de las elecciones para el Parlamento Europeo. En el día de las elecciones, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que convocaría elecciones legislativas para los próximos días 30 de junio y 7 de julio. Muchos comentadores y analistas dicen que es una jugada muy arriesgada para Macron. ¿Y por qué? Porque podrá perder las elecciones. Recordamos que su partido quedó en tercer lugar en las elecciones para el Parlamento Europeo en Francia, por detrás de la extrema derecha y de la izquierda. Y si gana la extrema derecha en estas elecciones de 30 de junio y 7 de julio, la extrema derecha de Le Pen, si gana, es el proyecto europeo de un país tan importante para Europa como es Francia, que podrá estar en. Macron en verdad pensó que podría dominar las elecciones legislativas gracias al sistema electoral francés, que es a 2 vueltas, y que su partido podría aprovechar la división de los oponentes de derecha y de izquierda en la segunda vuelta. O sea, Macron podría, yo puedo no ganar la primera vuelta, puede ganar Le Pen, la extrema derecha, pero voy para la segunda vuelta solamente a candidatarme a luchar por la victoria solamente contra un adversario que es la extrema derecha. Pero las cuentas podrán resultar al revés, ya que de acuerdo con las encuestas, parece que la Unión Nacional de extrema derecha va a quedar en primer lugar, pero en segundo lugar no el partido de Macron, pero el nuevo Frente Popular, o sea, los partidos coligados de la izquierda. Y por eso el partido de Macron tiene bastantes posibilidades de no llegar a la segunda vuelta. Y eso va a ser duro para Macron y su estrategia no va a lograr. Es importante, en base a eso, entender que desde el día que Macron disolvió el Parlamento francés, los partidos de la extrema derecha ha suavizado algunas de sus posiciones más controvertidas, incluyendo medidas que eran pro-Rusia e incluso pro-Putin. Con la cuenta regresiva para las elecciones anticipadas en Francia, el partido de extrema derecha va suavizando su discurso. Pero las capitales de la Unión Europea no están convencidas y temen lo peor, que Francia entregue a una extrema derecha radical. Tengo dudas si la estrategia de Macron no será de permitir que la extrema derecha pueda ganar las elecciones para el gobierno, o sea, pueda gobernar. Y es importante tener en cuenta que existen 2 bloques de poder en Francia. El presidente de la República, porque es un sistema presidencialista, que puede a cualquier momento dimitir el gobierno, que tiene un poder ejecutivo, que tiene ministros, que tiene un primer ministro, ¿ok? Pero capaz que Macron pueda estar interesado en que la extrema derecha asuma el poder para demostrar su incapacidad de gobernar, para demostrar su incapacidad en ser consecuente con décadas de promesas de políticas, de un discurso, como todos los populistas facilitistas, y por eso mismo acabar con la extrema derecha, porque el pueblo se dará cuenta que esta extrema derecha es incapaz de gobernar en Francia o en cualquier país. Puede que efectivamente esa sea su estrategia, pero nada más que el futuro próximo nos indicará ya en el próximo día 7 de julio qué va efectivamente a ocurrir con Francia. Mientras Francia va decidiendo su destino, su futuro, en esa lucha entre bloques de moderados, de extrema derecha, de extrema izquierda, la Unión Europea va creando condiciones para su
gobernabilidad. Ya se sabe que el partido que ganó las elecciones continuará a presidir la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen a presidir la Unión Europea, pero el Consejo de Europa va a ser entrega en un acuerdo entre el centro-derecha y los socialistas al Partido Socialista Europeo. Y será un portugués, en principio, a liderar el Consejo de Europa. ¿Cuál es la diferencia entre el Consejo de Europa y Comisión Europea? Bueno, la Comisión Europea es como el gobierno de Europa, que tiene un presidente y que tiene como ministros, que son comisarios sectoriales, que gobernan, que implementan un plano estratégico, un plano ejecutivo para Europa. Pero después hay un órgano que es el Consejo de Europa, donde tienen lugar, asiento, todos los presidentes de los países que integran la Unión Europea, ¿ok? Y el Consejo de Europa es como un órgano colegial que tiene que aprobar las políticas del Consejo Europeo, que tiene de tomar posiciones públicas de Europa en base a su política externa, en base al mundo y en base a un conjunto de criterios que tienen y de políticas que tienen de ser implementadas. Por tanto, el Consejo Europeo es un órgano colegial constituido por jefes de Estado de la Unión Europea. Y a ese propósito quiero destacar también una noticia que salió en el pasado jueves, que la Comisión Europea aumentó la presión sobre Francia e Italia. Parece que las cosas no están a salir bien a Emmanuel Macron, que es un presidente muy proactivo y con bastante notoriedad y respetabilidad en el cuadro de la geopolítica global, digamos así. Es que Francia e Italia, dos de las mayores economías de la zona euro, de la Unión Europea, son las que centran actualmente mayores preocupaciones, mayores atenciones por parte de los mercados. ¿Y por qué? Por déficit excesivo de sus finanzas públicas, del nivel de deuda que es preocupante y por su política presupuestaria. Llevaron una alerta por parte de la Comisión Europea. Ciertamente el Banco Central Europeo va a tomar una posición sobre esta materia y entonces estos países serán altamente vigilados en los próximos meses, años, para que puedan recuperar su economía, bajar su deuda y aumentar su competitividad. Un desastre financiero con estos países sería una catástrofe para la zona euro y para toda Europa y también para el mundo, naturalmente. Otro tema de destaque fue el Cumbre de Paz de Ucrania. En el pasado fin de semana, en Suiza, se realizó la Cumbre de Paz a favor de Ucrania y estuvieron presentes nada más, nada menos que 92 países y casi 60 jefes de Estado y de gobierno. Esta capacidad de movilización de Ucrania ha sido una gran victoria para ese país y para Zelensky en particular. Del encuentro resultó un texto final como que las conclusiones que reafirma la integridad territorial del país, pero esas conclusiones no se logró la unanimidad sobre ese texto final. Pero es importante considerar que en esa cumbre no han estado solamente amigos de Ucrania y de Estados Unidos, no. Han estado, por ejemplo, 4 elementos de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Es un bloque alternativo que fue creado por Rusia, Sudáfrica, India y China. Digamos que un bloque alternativo al bloque constituido por Europa, Estados Unidos y el bloque de la NATO. Y de ese bloque de los BRICS teníamos India, teníamos Sudáfrica, teníamos Brasil y también a Arabia Saudita, que está muy cerca de los BRICS. Sin embargo, es importante subrayar que estos países están contra la guerra, pero no aprobaron el texto final porque tenía consideraciones menos simpáticas contra Rusia, que es un país que está integrado en su bloque de los BRICS y con el cual tiene relaciones fuertes económicas y diplomáticas también. Hay 2 grandes derrotados que gustaría de subrayar y de destacar, que es China, por no estar presente más una vez en una cumbre para la paz de Ucrania, y por tanto no está a contribuir nada para la paz. Digamos que casi
que esta guerra le interesa para desgastar sus grandes competidores económicos, que es Europa y Estados Unidos, pero por otro lado Rusia es el gran derrotado de este fin de semana. No estuvo presente cualquier representante diplomático de Rusia, pero las condiciones conocidas para aceptar la paz son absolutamente inaceptables, que es Rusia solo acepta la paz si mantener el territorio que ha añadido a sus fronteras desde febrero de 2022, desde que la guerra empezó. Eso es una gran violación a los derechos al derecho internacional y a las reglas de las Naciones Unidas, porque viola la autodeterminación de un pueblo. Un Estado no puede atacar otro Estado sin tener una razón legítima para ese ataque. Y la verdad, como todos sabemos, Rusia no ha tenido cualquier razón legítima a no ser de la violencia por la violencia. Y Yasmani, sabes que mientras había esta cumbre, se realizaba la cumbre de paz, Rusia, Putin, representando a Rusia, se encontraba, imagínense, en Corea del Norte para celebrar una vigorosa amistad que garantizaba más armas a Moscú. ¿Y qué promete esa colaboración de Corea del Norte? Va a prometer prolongar la guerra de desgaste en Ucrania. O sea, básicamente hubo un acuerdo de cooperación militar, de asistencia militar mutua. Por un lado, la cedencia de armas y de municiones por parte de Corea del Norte a Rusia. Por otro lado, se sospecha que Putin y que Rusia va a dar asistencia militar en el programa de energía nuclear peligrosísimo que hace años Corea del Norte está a desarrollar. Y nos quedamos por aquí. Yasmani, te deseo un buen fin de semana, así como a todos los oyentes de la Radio Mambí que nos escuchan. Hasta sábado que viene. Gracias a Luis, excelente tarde para ti, fin de semana. Te vamos a esperar el próximo